Bueno, hola, ¿cómo les va? Soy Elena Bonadeo. Yo estoy en la asignatura de Sistema Suelo-Planta, no estoy colaborando en los prácticos, como habrán visto, sí en algunos teóricos. Los teóricos anteriores en los cuales yo participé, solo subimos al aula virtual el formato común en PowerPoint. Vamos ahora a subir estos dos teóricos que tengo que dar yo, que son de suelos salinos y suelos sódicos, lo vamos a subir con sonido para que sean un poco más amenos, yo les voy a ir explicando cada una de las diapositivas. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ahora compartir la pantalla. Del teórico. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, el teórico que yo les voy a estar dando, en realidad son dos teóricos que corresponden a la unidad 10. Una es salinidad o suelos salinos y la segunda parte de la unidad 10 es sodicidad o suelos sódicos. Vamos a empezar y va a ser este primer archivo que corresponde a suelos salinos, es decir, suelos salinos y su relación con las plantas. Esta diapositiva que tienen aquí es solo para que se pueda apreciar la superficie que ocupan este tipo de suelos. Fíjense que el título aquí dice suelos alomórficos. Suelos alomórficos en general es un término genérico que incluye aquellos suelos que tienen sales y tienen sodio, exceso de sales y exceso de sodio, que ya vamos a ir viendo en detalle las diferencias entre ambos. Entonces, si hablamos de suelo alomórfico, fíjense qué importante son en el país o qué cantidad de superficie afectan. Tenemos 85 millones de hectáreas, es decir, el 30% de los suelos del país tienen algún problema de salinidad o de sodicidad. En la región pampeana hay 16 millones de hectáreas de suelos con estos problemas. Piensen ustedes que la región pampeana es la más productiva de nuestro país. Y estos suelos tienen realmente limitantes grandes para su producción. Y en la provincia de Córdoba hay 5 millones, alrededor de 5.100.000 hectáreas de suelos alomórficas, divididas más o menos en partes iguales, poquito menos de salinos y 2.300.000 contra 2.800.000 de suelos sódicos. Sí, fíjense que ocupan una superficie muy importante este tipo de suelos. Por eso no sería raro que si alguno de ustedes, cuando esté ya egresado y trabajando en la actividad profesional, tenga que estar, se encuentre con este tipo de suelos y tenga que tomar decisiones respecto de cómo usarlos y de cómo manejarlos. Bien, esta diapositiva hace referencia a la definición de suelos salinos. Me parece importante que la entiendan, porque da un poco la esencia de lo que son estos suelos. Si quieren las leemos. Son los suelos en los que se produce una acumulación de sales más solubles que el yeso, suficiente para interferir en el crecimiento de la mayoría de los cultivos y otras plantas no especializadas, es decir, plantas que no son tolerantes a la salinidad, las plantas que normalmente son las de mayor importancia económica. A esos suelos se los denomina suelos salinos. ¿Por qué decimos plantas más solubles, sales más solubles que el yeso? Porque tienen que estar solubles en el suelo, tienen que estar disociadas, es decir, tienen que estar a la forma iónica, que eso es lo que interfiere con el crecimiento de la mayoría de los cultivos. Por ejemplo, hay suelos que hay sulfato de calcio, que es yeso, pero está precipitado en el suelo y eso no interfiere en el crecimiento de los cultivos. Y hay otra sal muy común que es aún menos soluble que el yeso, que es el carbonato de calcio, que también está precipitado. Entonces, si un horizonte tiene carbonato de calcio, por más que tenga una sal, no es un suelo ni un horizonte salino, porque no interfiere en el crecimiento de las plantas porque está precipitada. Es decir,
¿Cuándo afectan a las plantas las sales del suelo? Cuando están solubles. Aquí tenemos una diapositiva donde nos permite ver cómo están ubicadas las sales solubles. Esto ya lo han visto en sistemas suelo, pero a modo de repaso. Si aquí tenemos una partícula coloidal, hay una solución externa y una solución externa. ¿Se acuerdan de lo que era el concepto de la doble capa? Es decir, toda esta composición de la solución interna está afectada por la carga eléctrica que tiene la partícula, mientras que la solución externa no. En general, esta tiene características diferentes a esta. Las sales mayormente se encuentran acá, disueltas aquí. Esta cantidad de sales, que es importante en los suelos salinos, es muy baja en los suelos normales o no salinos. Los suelos no salinos, aquí tenemos 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, 10 a la menos 8 moles por litro de los iones disueltos en la solución. Mientras que en los suelos salinos es muy importante y por lo tanto afecta a los cultivos. En esta otra diapositiva, y esto también creo que va a modo de repaso, deben haber estudiado en sistemas suelo las distintas o las dos condiciones básicas del coloide, ¿no es cierto? El coloide puede estar disperso, puede estar floculado, que es esta aquí del centro, o, en floculación, o puede estar floculado. Aquí, en el estado disperso, es donde esa doble capa se expande y la fuerza neta es de repulsión. Vamos un poquito a la siguiente que aquí se ve. Fíjense, si aquí tenemos una partícula coloidal, tiene la capa difusa que estuvimos viendo recién, que es la doble capa, pero en general podemos hablar de una capa difusa. Esa capa difusa en determinados suelos, que en este caso son los sódicos, no salinos, se rodea es muy grande, y hace que las partículas estén muy separadas. Al estar las partículas muy separadas hace que se repelan. Entonces, aquí estamos ante esta situación del coloide disperso, es decir, cuando el suelo tiene mucha agua, las partículas se repelen entre sí y se dispersan, es decir, se separan unas de otras. Mientras que si volvemos a la otra situación, que esto es mayormente los suelos salinos, sobre todo los que tienen muchas sales, esta capa difusa generalmente es de menor espesor. Al ser de menor espesor, hace que haya solapamiento de estas capas. Al haber solapamiento de las capas difusas, generalmente el suelo entra en floculación para pasar a un estado floculado. Es decir, floculación, la doble capa es más pequeña, las fuerzas de atracción, generalmente son de Van der Waals, superan a las de repulsión. Entonces, las doble capas se unen. ¿De qué depende? ¿De que el coloide esté disperso o esté floculado? Bueno, fundamentalmente la relación calcio-sodio. Si hay mucho sodio de intercambio, no en solución estoy hablando, si hay mucho sodio de intercambio, estamos ante una situación de estado disperso, y si hay mucho calcio de intercambio, estamos en presencia de un estado del coloide floculado. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que ¿cómo podemos flocular un suelo? Agregándole calcio. Si tiene mucho calcio, que es un ion de alto potencial iónico, lo puede pasar de disperso a floculado. Pero hay otro aspecto importante, y que es el que estamos viendo hoy, que si hay cantidades importantes de sales en la solución, es decir, en la capa externa del suelo, el coloide también está floculado. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las sales más comunes? ¿Se acuerdan que dijimos que tenían que ser sales más solubles que el yeso y que el carbonato de calcio? ¿Cuáles son las sales solubles que interfieren en el crecimiento de las plantas? Bueno, aquí tienen una tabla, pero por lo menos ustedes tienen que conocer que si las clasificamos a través de sus aniones serían los cloruros, los sulfatos, los carbonatos y los bicarbonatos. Los cloruros se pueden unir con el sodio, con el magnesio, con el calcio, con el potasio. En general, las sales más comunes en toda nuestra región y en gran parte también de los suelos salinos de la provincia de Buenos Aires, los que predominan son los cloruros de sodio. Los cloruros de magnesio son bastante raros y los de calcio y de potasio también se encuentran en menos cantidad. Si el cloruro de sodio debe ser uno de
de las sales más frecuentes en los suelos sódicos. Los sulfatos, que se pueden unir con el sodio, el magnesio y el potasio. Y después tenemos los carbonatos y los bicarbonatos. En realidad, este tipo de sales, el carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, son características de los suelos sódicos, no de los suelos salinos. En los suelos salinos, fundamentalmente las que predominan, o sea, las que predominan, no quiere decir que no haya de estas, las que predominan son los cloruros y los sulfatos. Aquí tienen la solubilidad y algunas son más o menos tóxicas para las plantas. Bien, ¿por qué se salinizan los suelos? ¿De dónde vienen las sales? Y bueno, las sales pueden entrar al suelo a través de la superficie por los vientos. El viento puede distribuir sales, aunque no son cantidades importantes. Y lo mismo el agua de inundación, es decir, cuando hay inundaciones arrastran sales. Estas dos fuentes no son importantes, no hay una salinización importante de suelo por este efecto. Yo, por ejemplo, para recordar, los vientos en la zona de Mar Chiquita, en épocas en que hay muchas sales bordeando la laguna, en épocas fundamentalmente de invierno, o a la entrada de la primavera, cuando hay muchos vientos, hay una redistribución de sales importante. Pero y el agua de inundación en general no tiene muchas sales. Sí, la gran fuente de sales a los suelos en todo lo que es la provincia de Córdoba es el agua subterránea, fundamentalmente el agua freática. ¿No es cierto? Que sí puede estar cargada de sales, es decir, de sales que se van generando porque se van disolviendo los estratos salinos de la corteza terrestre. Es decir, esto es la gran fuente de sales que tenemos en los suelos salinos de la región. Esta napa hace que haya aporte de sales, pero como se acuerdan que dijimos que estaba en la solución externa, y la solución externa está sujeto a procesos de ascenso y descenso de esta napa. Es decir, la napa freática, si la tenemos representada aquí, puede determinar que suban las sales. Los procesos por los que suben, el más importante es por un flujo en masa, es decir, el agua sube por un gradiente hidráulico, es decir, si el suelo está más seco arriba, sube más y el aporte de sales es más importante. Hay algún proceso difusivo, es decir, por diferencias de gradiente de concentración, pero es menos importante, por eso la flechita está un poco más finita. Pero después, estas sales pueden llegar hasta arriba o no, pero después, si hay lluvias, el agua de lluvia las arrastra y las arrastra en profundidad. Es decir, esto es muy dinámico, la ubicación de las sales en los suelos. Depende de si la napa está subiendo o si hay muchas lluvias y se están lavando las sales de la solución. Aquí tenemos, por ejemplo, un suelo con una costra blanca, es decir, con una acumulación de sales importante en superficie. La foto la sacamos aquí cerquita del Río Cuarto, yendo hacia el campo de la Aguada, en donde hubo una acumulación importante de sales, se ve la costra blanca. Ahora, también puede pasar, que es lo que decíamos, que las sales no lleguen a la superficie, lleguen hasta determinadas profundidades, lo cual es bueno, porque queda por lo menos una parte del suelo, la más superficial, en la que no hay acumulación de sales. Ahora, también puede pasar, y no es tanto el caso del área de Río Cuarto, sino más hacia el este, cuando empiezan a haber suelos con horizontes BT con mucha arcilla, que estos horizontes BT afecten o a veces directamente impiden el ascenso. Ven cómo la napa llega hasta acá y después no sube porque las características del horizonte se lo impiden. Entonces las sales se acumulan por debajo del horizonte BT. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que cada situación hay que ver, hay que analizarla y hay que estudiarla. Si los procesos de ascenso y descenso son importantes,
Pero si volvemos un poquito a nuestra región, donde en general, dado el tipo de suelos que tenemos, desde la textura y el tipo de porosidad que permite un movimiento del agua, tanto hacia arriba del agua de la napa como en profundidad, podemos encontrar que en determinadas épocas las sales están arriba. Fíjense, hay procesos de acumulación. Este es un perfil. Perdón, la acumulación, puede haber acumulación de sales en donde esa foto que veíamos recién, las sales están arriba. Pero puede haber épocas del año, en las épocas de lluvia, donde no están las sales arriba, ¿no es cierto? Esta dinámica de la salinidad hay que considerarla porque determina el manejo que se puede hacer de ese suelo, cuándo podemos implantar una pastura, etcétera, que lo van a ver con más detalle en el curso de uso y manejo de suelos con el ingeniero Cisneros. Bueno, ¿qué le pasa al suelo cuando hay exceso de sales? Bueno, es lo que veíamos. El coloide está floculado, es decir, si la cantidad de sales es muy importante, el coloide está floculado. Después, otro aspecto característico de los suelos con exceso de sales es que el potencial osmótico es muy elevado. Es decir, las sales hacen disminuir el potencial del agua del suelo, es decir, se hace cada vez más negativo. Esto implica que las plantas o las raíces les cueste absorber más el agua del suelo. Y el pH en los suelos salinos en general puede ser 7 o levemente superior, no es muy alto, a diferencia de los suelos sódicos que los vamos a estar viendo en el próximo teórico. Bueno, ¿se acuerdan que ustedes lo han visto bien con Marcos en detalle, que los suelos cumplen funciones, ¿no es cierto? Estas funciones es darle un espacio físico para que las plantas puedan crecer, el suelo tiene que brindarle agua para que la planta lo pueda absorber, el suelo tiene que brindar nutrientes, le tiene que brindar oxígeno, ¿se acuerdan de las funciones, ¿no es cierto? Vamos a ver una de ellas, por ejemplo, la función abastecimiento hídrico, cómo es afectada por los suelos que tienen en exceso de sal. Fíjense, aquí tienen una curva de capacidad hídrica, de esas que ustedes han visto muchas veces, lo han visto en sistema suelo, también lo han visto en el tema de agua de nuestra asignatura, que relacionan el potencial agua, que está en bares, con el porcentaje de humedad. Fíjense que si un suelo no tiene sales, todo esto es el mismo suelo que le vamos aumentando la cantidad de sales. Si no tiene sales, es la curvita esta de abajo, 0%. A medida que se le aumentan la cantidad de sales, se le va agregando sales al suelo, fíjense cómo la curva se desplaza para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Veamos un ejemplo. Si el suelo tiene un 15% de agua, ¿qué quiere decir? Que en un suelo, el mismo suelo sin sales, y está con un potencial agua de 1 o 2 bares, es decir, las raíces la pueden absorber con bastante facilidad. Pero si nos vamos al otro extremo, cuando le pusimos 0,4% de sales, vamos a ver que si tiene el 15% de agua, el potencial agua es de casi 10. Entonces, este potencial agua es muy negativo, desde menos 10 bares. A las raíces les cuesta mucho absorber esa agua. Por lo tanto, fíjense que un mismo contenido de agua está mucho más disponible en un suelo cuando no tiene sales que cuando tiene sales. Y el otro aspecto que pueden ustedes analizar de esta gráfica es que el efecto de la salinidad es mucho mayor a capacidad de campo, field capacity, fíjense cómo el efecto es mucho mayor, es mayor la diferencia, ¿no es cierto?, cuando del efecto de las sales, cuando tiene más agua, que en punto de marchitez permanente, que es cuando el suelo tiene muy poquita agua, y aquí el efecto de las sales no es tan importante. Bueno, yo les propongo que traten de entender esto porque es uno de los aspectos fundamentales de por qué las plantas rinden menos en los suelos sódicos, y es por un problema porque se afecta la función abastecimiento hídrico. Esto
Esto es referido a un determinado horizonte, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, si analizamos el perfil en su conjunto, ¿qué vamos a ver? Aquí tenemos un dibujito, que lo sacamos de un libro de Porta Casanela, que dice que ¿qué porcentaje de agua se absorbe a las distintas profundidades? Si vemos que hay una raíz de 1 metro, sumamos una profundidad X, a la mitad se absorbe el 70% del agua, es decir, 40 más 30, o sea, por lo tanto, el 30% restante se absorbe en profundidad. ¿Qué importancia tiene esto? El problema, ¿qué nos quiere decir? Que si las sales están en profundidad, no se afectan tanto como si las sales están en superficie, porque la mayoría del agua, las raíces, lo sacan de la parte de arriba del suelo. Si las sales están acá, es muy complicado. Si están acá también se afecta mucho, pero se afecta en menor grado porque la cantidad de agua que sacan las raíces de profundidad es menor de la que sacan cerca de la superficie. Bueno, acá dijimos algunas cositas relacionadas a cómo se modifica la función abastecimiento de agua. ¿Cómo se modifica la función abastecimiento de nutrientes? Bueno, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta y uno de ellos es el pH. Recuerden que dijimos que el pH de los suelos salinos no es demasiado elevado, de los salinos, no de los sódicos que los vamos a ver en el próximo teórico. El pH de los suelos salinos está alrededor de 7. Entonces, las sales en general son aquellas que el anión que lo acompañan son cloruros o son sulfatos y tiende a ser cercano a 7. Si las sales son de bicarbonato o incluso de carbonato, es cuando tiende a ser muy alto, 8, 5 y 10, pero estos son los suelos sódicos que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, ¿por qué las plantas, se acuerdan que dijimos al principio que el nivel de sales era tal que interfería en el crecimiento de las plantas? Bueno, sí, claro que interfiere. No solo en el crecimiento, interfiere desde la germinación. En general puede haber fallas importantes de germinación porque, ¿qué ocurre? En germinación puede haber algún problema de que no ocurre la imbibición, es decir, si bien el suelo puede estar húmedo, pero el proceso de imbibición no ocurre porque los iones retienen el agua e impiden la inhibición. El efecto este no es específico. En general, el más importante es el potencial osmótico, el elevado potencial osmótico que la inhibición se ve afectada. Este es el más importante, pero puede también haber un efecto específico de toxicidad que ya lo vemos un poquito más adelante. Después, si se logró que la semilla germine, ¿no es cierto? Todo el proceso de crecimiento, de desarrollo, de la etapa vegetativa y de la etapa reproductiva puede afectarse porque se afecta fundamentalmente la disponibilidad de agua, es decir, hay un efecto osmótico muy fuerte que menor disponibilidad de agua se inhibe la elongación celular, el área foliar y la talla de la planta. Quiere decir que generalmente nos encontramos con plantas más chicas, con plantas de menor área foliar y con plantas más bajas. Pero también puede haber un problema, de toxicidad por iones. Eso también es otro problema relacionado al exceso de sal. Y después tienen aquí el achaparramiento, que es muy común, porque se inhibe el crecimiento de la parte superior de la planta. En general se afecta más la parte aérea que las raíces. Después hay menos rendimiento y en casos extremos puede haber muerte de la planta antes de completar su desarrollo. Síntomas, acá tenemos unas fotos para ir viendo unas cosas, por ejemplo, puede haber muerte de plantas directamente, que sería este caso, ¿no es cierto? Y después la toxicidad específica puede provocar este tipo de manchitas marrones que terminan necrosándose las hojas. Es decir, aquí tenemos un efecto de sequía, es un tipo de sequía, no es igual que la sequía cuando no llueve, pero es un tipo de sequía fisiológica, como se la llama, y aquí tenemos el efecto de la toxicidad por iones. Bien.
hay otro aspecto que también debemos evaluarlo. Y veamos este esquema. Aquí tenemos el agua freática salina, es decir, la napa freática, que la napa freática impacta sobre el suelo. ¿Se acuerdan que dijimos que el agua de las sales subía? El proceso en general es por ascenso capilar, ¿no es cierto? Pero podía ser, si recuerdan, por flujo masal, que era porque había un gradiente entre suelo más húmedo y suelo más seco, o por difusión. Este ascenso de las sales disueltas en el agua se produce en forma diferente si está la planta a que si no está la planta. Entonces, si está la planta y las raíces, fíjense que las sales se acumulan alrededor de las raíces, en toda esta zona. El tema es que donde no hay planta, las sales se acumulan en superficie. Por ejemplo, lo vemos en la siguiente foto. Fíjense, aquí donde hay vegetación, que esta es una vegetación natural adaptada a estas condiciones porque este es un suelo altamente salino, las sales se han acumulado alrededor de las raíces, pero no hay sales en la superficie del suelo. Mientras que si el suelo está desnudo, las sales se acumulan en superficie. Entonces, esto es muy importante porque es una estrategia de manejo de los suelos. El que el suelo esté cubierto evita que se salinice el suelo hasta la superficie. Y acá tengo una foto que a mí, es una foto que tiene un montón de años, pero que a mí me gusta mucho, y permite ver cómo un suelo que se ha respetado la cobertura, que se ha logrado cubrirlo con vegetación, no hay acumulación de sales. En la zona donde no hay vegetación está totalmente blanco. Y estas líneas rectas denotan que esto es el hombre, ¿no es cierto?, el que ha hecho este manejo en este lote. Bien. Otro aspecto es la pérdida de productividad. ¿Cuánto menos rinden los cultivos? Estos dos señores, Masan Hoffman en el año 77, desarrollaron un método para estimar cuánto menos iba a rendir un cultivo cuando crecía en suelos salinos. Y dijeron que en realidad esto es el rendimiento, yield en inglés, ¿no es cierto? Es una relación en lo que produce con sales y lo que produce sin sales por 100. Se hace una estimación de cuánto se reduce el crecimiento por efecto de las sales. Así tenemos que, por ejemplo, aquí en esta diapositiva tenemos que se relaciona el porcentaje de máximo producción versus la conductividad eléctrica. Fíjense, aquí es el 100% de rendimiento, es decir, el suelo no tiene sales y rinde el 100%. A medida que aumentan las sales, que las medimos con la conductividad eléctrica, el porcentaje respecto a la máxima producción va disminuyendo. Acá rinde el 90% de lo que rendiría sin sales, y cuando la conductividad eléctrica es muy alta, es decir, cuando hay muchas sales, el porcentaje de rendimiento prácticamente es cero. El maíz, cuando hay una conductividad eléctrica de 10 decisiemens por centímetro, no hay rendimiento. Y esta es la curva para la cebada. La cebada es un cultivo bastante más tolerante al suelo, que tiene un umbral, en inglés es el umbral, tiene un umbral de 8, y hasta los 28, 29 decisiemens metro puede tolerar y ya después muere. Es decir, acá hay un concepto muy importante, que la salinidad afecta distinto sobre la especie. Acá tenemos una especie sensible, como es el maíz, y una especie tolerante, como es la cebada. Después tienen en el libro de Sistema Suelo-Planta o en la guía de trabajo práctico, no me acuerdo, unas tablas donde pueden estar viendo cuál es la tolerancia de los cultivos a las sales, de cada uno de los cultivos, y cómo se va reduciendo el rendimiento a medida que el contenido de sales va aumentando. Esto, cuando tengan seleccionar cultivos, pueden usar este tipo de tablas. Después también tienen ecuaciones basadas en el mismo concepto que estuvimos viendo hasta recién para calcular el rendimiento. Para la cebada, ¿cuánto va a ser el rendimiento por ejemplo, conductividad eléctrica en saturación, que ya les voy a explicar bien cómo se mide, y lo van a ver, lo van a hacer en los prácticos, espero, no sé, porque este año es muy particular, pueden estimar
para cada conductividad eléctrica, es decir, para cada contenido de sales, cuánto va a rendir la cebada, la remolacha, el algodón, la espinaca, etc. Y tienen el intervalo. Estas ecuaciones funcionan en un determinado rango de conductividades, ¿no es cierto? Funcionan entre, para aplicar esta ecuación, por ejemplo, en el caso de la cebada, la conductividad eléctrica tiene que ser mayor de 8 y menor de 28. Bueno, y ya sobre el final vamos a ver el diagnóstico de la salinidad. ¿Cómo diagnosticamos los suelos salinos? ¿Qué hacemos? ¿Qué miramos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El diagnóstico de la salinidad. Tenemos, lo primero, buscar información. Es decir, vamos a entrar a nivel de... a un nivel amplio, digamos, ¿no es cierto? Vamos a agarrar las imágenes, o vamos a mirar, perdón la expresión, las imágenes de Google, pero no solo la imagen, una sola imagen, la más actual, sino las imágenes históricas, porque ahí podemos ver que en determinados momentos se van a ver las sales, en determinados momentos no, las cartas de suelo, etc. Vamos a buscar información que haya disponible a un nivel de una escala de poco detalle. Después está la etapa de campo, hay que ir al campo a ver los suelos, a describir el paisaje, tomar muestras de suelo, la napa, qué tipo de vegetación, etc. Después, con esas muestras de suelo que tomamos, están las etapas de mediciones, es decir, hay que llevarlas, se pueden hacer mediciones en el campo, hay muchos aparatos que ya están adaptados para medir conductividad eléctrica en campo, podemos llevar la muestra al laboratorio. Después viene la interpretación de los datos y viene en la etapa de diagnóstico. En laboratorio, ¿qué se mide? Lo que se mide es la conductividad eléctrica, es el indicador más utilizado para saber cuántas sales tiene el suelo. Una aclaración, la conductividad eléctrica es una medida indirecta, es decir, nosotros no medimos cantidad de sales en una muestra de suelo, sino medimos cómo se conduce la electricidad y lo hacemos a través de un electrodo. Esa conductividad de la electricidad, esa conductividad eléctrica está relacionada con el contenido de sales. Mientras mayor es la conductividad eléctrica, mayor es el contenido de sales del suelo. Esta conductividad eléctrica depende, como acabo de decir, de la concentración de sales de solución y de la función de la temperatura. Hay que corregir por temperatura. Generalmente los conductímetros ya lo corrigen automáticamente por la temperatura. El tema es en qué relación, cuánta agua le ponemos al suelo para medir. Es decir, porque en una muestra seca obviamente no se puede medir la conductividad eléctrica, hay que agregarle agua. Y se puede agregar distintas cantidades de agua. En general, la mayoría de las medidas que se hacían, por lo menos hasta hace unos años atrás, es la conductividad eléctrica saturación, es decir, se le agregaba agua al suelo hasta saturarlo y ahí se filtraba la solución y se medía. Actualmente se están haciendo en otras relaciones suelo-agua, es decir, se usa una parte de suelo, una de agua, o una parte de suelo, 2,5 de agua, y se puede hacer en distintas relaciones suelo-agua. El tema es cómo se interpretan los datos y lo cual hay que tener mucho cuidado. También se puede medir la relación de absorción de sodio, pero la vamos a ver con detalle en el teórico de sodicidad. Y también hay un test de dispersión para ver cómo dispersa. Bueno, poco lo que dijimos, que las relaciones suelo-agua podían verse en el extracto, saturación, es decir, el suelo se lo satura y se le agrega agua hasta llevarlo a saturación, o una parte de suelo, una de agua, una de suelo, 2,5 de agua, una de suelo, 5 de agua. ¿Y cuáles son las unidades? Las unidades más comunes son los decisimen metro. Yo acá les puse la equivalencia con la otra unidad de conductividad eléctrica, que son los milimos. Porque en las cartas de suelo están en milimos. Después, como se aconseja usar el sistema internacional y el milimos no pertenece al sistema internacional de unidades, vamos a estar usando en los prácticos y en los cálculos los decisimen, pero hay una equivalencia con los milimos que yo se los dejo aquí. Bueno, ¿cómo se clasifican? Hay distintas clasificaciones de suelos salinos. El USDA, que es una de las que más usamos,
dice que los suelos son salinos cuando tienen una conductividad eléctrica del extracto de saturación de más de 4 milimol y un pH menor de 8,5. Ven que no es tan alto el pH. Nunca, generalmente en los salinos no pasa del 8,5. El porcentaje de sodio intercambiable es menos de 15 y no tiene, la condición física es normal, es decir, el coloide no está disperso. En el suelo sódico, la conductividad eléctrica es menor a 4, es decir, tiene poquitas sales. El pH es más de 8,5, el sodio de intercambio es mucho, tiene más de 15, y las condiciones físicas, el suelo, el coloide está disperso, entonces su estructura se degradó y tiene una condición o una calidad de espacio físico pobre. Y después puede ocurrir que haya sales y que haya sodio, es decir, que haya la conductividad eléctrica más de 4, el pH menos de 8, el sodio más de 15, y aquí en este caso, cuando hay sales, ¿se acuerdan que dijimos que el coloide va a estar en la situación floculada? Esta tabla no vamos a entrar en detalle, pero muchas de las escalas para interpretar los datos de salinidad están hechas en extracto de saturación. Entonces, si se mide en una relación suelo-agua 1:1, se puede pasar de el dato que obtenemos cuando medimos la conductividad eléctrica 1:1 a cuando lo obtenemos en el extracto. Entonces, hay factores para pasarlo y lo tienen en esta tabla. Bueno, estas son algunas estimaciones a partir de la conductividad eléctrica del extracto de saturación, es decir, si nosotros conocemos la conductividad eléctrica del extracto de saturación y lo multiplicamos por un factor, podemos estimar el contenido de sales en la solución. O podemos, a través de la conductividad eléctrica, por un factor, estimar la presión osmótica. Y finalmente, y ya terminando esta primera parte, fíjense que tenemos algunas cartas de suelo donde tenemos, pueden estar los valores de conductividad eléctrica. En este caso es un suelo que, fíjense, está la conductividad eléctrica, pero no hay datos. Cuando no hay datos es que el suelo no es salino, ¿no es cierto? Entonces, no se tiene esta problemática. Cuando tenemos algunas otras series que sí tienen sales, que sería el caso de la, fíjense, cuando la conductividad eléctrica, que se acuerdan que les dije que estaba en milimol centímetro, comienza a tener valores altos. Habíamos dicho que un suelo salino era un horizonte salino, aquel que tenía más de 4 decisimen metro o milimol centímetro. Acá estamos ante el caso de estos horizontes salinos, es decir, estos horizontes, el B3 y el C1 tienen sales y estos no tienen sales. Lo que también podemos encontrar en las cartas de suelo es, en algunas, no en todos, cuando tienen sales podemos ver qué tipo de sales hay. Fíjense que esto es la composición del extracto de saturación en 1000 equivalentes por litro de solución. Entonces tenemos los aniones, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y los cationes que lo acompañan, calcio, magnesio, sodio y potasio. Esta es la composición y vamos a ver que de los aniones, en este horizonte, por ejemplo, el que más hay, ¿cuál es? El tercero es sulfato y de los cationes el que más hay es sodio. Quiere decir que la sal que predomina es sulfato de sodio. Es decir, esta es la información que nos dan las cartas de suelo. Y ahora sí, finalmente, les quiero mencionar, sin entrar en mayor detalle, un aparato que se está usando bastante, ¿no es cierto?, para hacer diagnósticos de salinidad, que su marca comercial y el más conocido y el que más hay en la zona es el Veris, que son sensores que operan mediante, descargan una corriente eléctrica por discos en contacto con el suelo montados sobre una barra. Esto es, fíjense, hay discos, una barra que los tiene y van haciendo descargas eléctricas. Entonces, mide la conductividad eléctrica del suelo en las profundidades promedio, entre 0,30 y 0,90. Este tipo de aparato genera una cantidad de información muy importante. Podemos sacarla a nivel de lote, porque se tira con la camioneta y va recorriendo el lote, y nos da una cantidad de datos muy, muy grande.
¿Qué permite hacer? Nos permite hacer mapas del lote de cómo están distribuidos el contenido de sales, que si hacemos un muestreo a mano, obviamente esto sí se puede hacer, pero es un trabajo terrible, ¿no es cierto? Entonces, se pueden hacer mapas de cómo están distribuidas las sales. Ahora, una aclaración. Esta conductividad eléctrica es la conductividad eléctrica aparente, no es la misma conductividad eléctrica que medimos en el laboratorio. Bueno, este es un tema que da para largo y si les interesa yo les puedo ayudar un poquito a interpretar los datos o en las consultas podemos seguir avanzando. Y después finalmente tienen que muchas veces pueden medirse las raíces como para entender qué es lo que pasa con las raíces en los suelos. Si ustedes han visto la densidad de longitud de raíces, la deben haber visto en los teóricos, es decir, la cantidad de raíces versus la profundidad. Cuando el suelo tiene muchas sales y cuando tiene pocas sales, ayuda a hacer un diagnóstico de cómo funcionan los suelos. Bueno, y finalmente tenemos finalizado el teórico. Dos palabritas más que yo lo puse aparte, pero me pareció importante que quede, que es el muestreo, que tenemos que recordar cuando muestramos los suelos que la concentración de sales en los suelos no es uniforme. Es decir, si nosotros vamos a un lote donde hay sales, no están todas igual distribuidas en la superficie, sino que hay variación. Va a haber lugares en el lote donde hay más, de menos. ¿Se acuerdan que la vegetación hacía que no subieran las sales, que estuvieran más abajo, o si no había vegetación estaban más arriba? Están distribuidas horizontalmente, en el vertical, y en el tiempo también. ¿Se acuerdan que si había muchas lluvias, las sales se lavaban, si había pocas lluvias, las sales estaban más arriba? Entonces hay que entender un poco la dinámica para ver cómo hacer el muestreo. Esto no voy a entrar en detalle, pero están las cuestiones que hay que tener en cuenta para tomar una muestra de suelo salino. La única recomendación que yo les voy a hacer es que siempre la salinidad tienen que mostrarla en profundidad, 80 a 100 centímetros. De nada vale tomar una muestra en los primeros centímetros porque puede depender de las lluvias que tenga o no tenga sales. Para entender cómo funciona el suelo respecto a la salinidad, es necesaria que el muestreo se haga por horizontes y hasta profundidades de por lo menos 1 metro. Bien, con esto estamos terminando el teórico y vamos a dejar de compartir la pantalla. Entonces, espero que hayan entendido. Después vamos a hacer alguna consulta. Incluso en el aula virtual tienen mi mail, si quieren hacerme una consulta por mail. Después, cuando tengan que estudiar para el parcial, vamos a estar solucionando o evacuando sus dudas. Bueno, con esto terminamos el teórico de suelos salinos. En breve les grabo el de suelos sódicos y los ponemos en el aula virtual.